Pues bien, a la tercera va la vencida, ¿no, Aleix? Lo había comentado 3 veces, ¿cómo estás, campeón? Hoy te doy yo la mano a ti. Muy bien, he visto que has sido rápido ahí. Así me gusta, Aleix, como un buen abogado. Directo, directo. Pues nada, aquí estamos de nuevo en Hoy Negocios y tenemos aquí a Aleix Canals, que ya conoceréis como colaborador habitual nuestro, con el cual hemos analizado ya varias cosas, ¿no? Todo el tema de la declaración de la renta, todo el aspecto de protección de datos a nivel personal. Bueno, ya llevamos unos cuantos capítulos. Quien quiera ver más sobre sus intervenciones, en el canal que tenemos en YouTube, en Hoy Negocios, ya tiene allí varios vídeos colgados con todo este tema. Bien, hoy con Aleix vamos a abordar todo lo que es el tema de la protección de datos, pero con un enfoque más empresarial, ¿no, Aleix? Efectivamente, se trata de ver exactamente desde la perspectiva como empresas o como empresarios qué obligaciones tenemos concretas para cumplir con la ley de protección de datos. Muy bien. Un poco, perdona, sí. Un poco para que habíamos pensado para complementar la sesión que hicimos hace 2 semanas, en la cual hablábamos un poco desde la perspectiva de como personas, como individuos, cómo nos afectaba esta normativa y de qué manera nos protegía, y ahora como empresarios qué debemos hacer, qué cosas concretas debemos hacer pues para garantizar y proteger los derechos de las personas que nos suministran como empresas datos de carácter personal. Y entiendo que esto cada vez más, ¿no? Todo este mundo y todo este auge del mundo digital. Efectivamente, ¿no? De hecho, el hecho de que se esté trabajando cada vez con más información, que cada vez los soportes digitales tengan más capacidad de almacenamiento de información, pues hace desde luego, hace imperativo un control y una regulación específica de qué tratamiento y de qué manera deben garantizarse los derechos de las personas respecto de los datos que suministran a las empresas. De hecho, y perdóname el comentario de actualidad, pero que esta semana salía a la prensa que se ha producido otra sustracción masiva de datos de los usuarios de Sega, esta compañía de videojuegos, muy parecido a lo que ocurrió con Sony con los usuarios de PlayStation hace también un par o 3 de semanas o quizá un mes, que también lo comentamos en la otra sesión. Por tanto, pues es evidente que es un tema de actualidad y que evidentemente pues cada vez va a más, Cada vez va más. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito con el tema. Yo tengo aquí varias preguntas que me he apuntado, porque, bueno, oigo hablar mucho de protección de datos, estoy en el mundo digital, que tú como abogado mío me lo llevas, pero nunca lo hemos tratado así a modo de entrevista. Yo sencillamente siempre ha sido en secreto, claro, a 2 bandas, exactamente, como tiene que ser en principio, cual, Luis. Como tiene que ser. Entonces, pues me apunto a aprender con todos vosotros. Y nada, pues yo tengo aquí mis preguntitas como buen alumno que he puesto. Bien, y vamos a empezar aquí a leer mis preguntitas. De cara a los empresarios, tales como muchos de los que nos escuchan, ¿también tiene que tener cierto interés en cumplir con la normativa de protección de datos? Pues sí, un poco, claro, es evidente que lo que comentábamos, un poco al hilo de lo que comentábamos el otro día, es decir, la ley de protección de datos es una ley más de objetivos que de cuestiones concretas. ¿Más de objetivos? Sí, me voy a explicar. Es decir, la ley no está buscando que una persona, pues en fecha tal, presente una declaración a la Agencia de Protección de Datos, que esta declaración sea cumplimentando este formulario concreto, determinado, y con esta cosa o esta otra. ¿Vale? Lo que se está buscando, más que nada, es una orientación, un objetivo concreto en cuanto a las empresas para obligarles a que tomen medidas concretas y en función y en proporción a los datos que manejan. Es decir, no serán las mismas medidas de seguridad las que tendrá que tomar, por ejemplo, una página web de contactos Sega, en la cual se da información, pues se da información por parte de las personas, de los clientes de la página web de contactos quiero decir de contactos íntimos, de contactos íntimos, ya más o menos hemos intuido. Claro, por ejemplo, en este tipo de empresa, por decir algo, que cogíamos como ejemplo, pues se va a dar información sobre tu orientación sexual. Ese dato es bastante más relevante y bastante más íntimo que no un dato, por ejemplo, pues sobre el que tú le puedes suministrar a Sega a nivel de si tú juegas o no juegas a menudo con la videoconsola, o si utilizas estos juegos o estos otros. Por tanto,
y un poco intentando contestar a tu pregunta, las obligaciones que impone la normativa de protección de datos, más que unas obligaciones concretas, es que la empresa tenga un interés en que los datos que tiene, que son de carácter personal de las personas, estén debidamente custodiados, que se utilicen para los fines para los cuales se han cedido esos datos, o se han dado esos datos, claro. Y que por tanto esos datos en todo momento estén debidamente custodiados, y que una vez cumplida la finalidad, es decir, si una empresa por lo que sea pues tiene mis datos, pues porque yo he hecho un pago con tarjeta, o porque a lo mejor me ha hecho una fotografía o un carnet de socio de un gimnasio, por decir algo, por poner otro ejemplo, pues bien, el gimnasio tiene que articular maneras para que luego, cuando yo me doy de baja del gimnasio, ellos cancelen mi ficha. ¿De acuerdo? Un poco la filosofía es esta, ¿eh? Se trata de garantizar los derechos ARCO, que se llama. Los derechos ARCO, que es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos básicos que tienen las personas, los comentamos el otro día, en relación a los datos de carácter personal. Muy bien, perfecto. Por aquí otra preguntita. ¿Qué obligaciones tiene la empresa respecto de los datos que le suministramos? Bueno, yo diría que deberíamos distinguir tres momentos temporales cuando la empresa tiene que tratar los datos de carácter personal. Un primer momento, que es el momento que la persona nos entrega los datos, ¿vale? Por ejemplo, hay una comunidad en Hoy Online y yo me quiero dar de alta en la comunidad, ¿vale? En ese momento tú, la empresa Hoy Online o la empresa que sea, me tiene que informar de dónde va a tener guardados esos datos, es decir, la dirección concreta del fichero, y de qué finalidad tienen esos datos. Si tienen una finalidad pues simplemente de dar un servicio concreto, o además de dar ese servicio concreto pues se va a ofrecer otros servicios complementarios a ese servicio. Esto ocurre muchas veces con las compras en internet, por ejemplo, cuando compramos un billete de avión o algún tipo de servicio con una agencia de viajes por internet, siempre nos dan la opción de marcar una casilla que pone quiero recibir otros productos, otros servicios, otras ofertas o lo que sea. Bueno, pues eso es porque esta empresa está cumpliendo con ese derecho de información. En el momento que yo le doy los datos, me dice a qué finalidades los va a destinar. Entonces hay una finalidad que es evidente, que es lo que yo estoy contratando en ese momento, y luego hay otras finalidades que yo tengo la opción de dárselo o de no. Pero habla muchas veces de esa letra pequeñita. Bueno, esta letra pequeñita, que es lo que comentábamos el otro día, es importante que nosotros nos fijemos, ¿vale? Porque ocurre muchas veces que sin darnos cuenta, pues esto nos registramos en un sorteo por internet de una BMW, por decir, perdón, que no se pueden decir marcas. Bueno, no de pasa un coche nada. de... Ya iremos a buscarles la sponsorización. De un coche. Tendrán que pagar. De un coche o de un viaje a no sé dónde, y entonces cuando estamos rellenando esa inscripción en el sorteo, en realidad lo que estamos haciendo es dando nuestros datos y dando el consentimiento para que una empresa concreta almacene esos datos en un fichero de prospección comercial, y que luego otras empresas de coches o de viajes nos manden por propaganda, por ejemplo. Vale, esto pasa muchas veces. O a veces cuando estamos contratando un servicio por menor precio de su coste, o por un coste muy bajo, una super oferta o lo que sea, muchas veces la letra pequeña hay que leerla con atención, porque está diciendo que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es consintiendo a que se inscriban estos datos. O por ejemplo, cuando muchas veces por decir algo, y esto pasa mucho con internet, pues que para acceder a una página web concreta que tiene una información pues específica sobre lo que sea, tienes que ser un usuario registrado, ¿vale? Y entonces, al ser un usuario registrado, no solamente te estás registrando para esa página web, sino que le estás dando el consentimiento también a esa empresa o a la empresa que gestiona la página web para que utilice tus datos para ficheros de prospección comercial, que son normalmente los que generan pues el spam, ya sea telefónico, por correo electrónico o también por correo postal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en ese sentido, apuntábamos la semana pasada, hace 2 semanas en la otra sesión, que hay que ser cuidadoso y leer las cosas con atención,
porque muchas veces lo estamos haciendo nosotros mismos sin darnos cuenta. Tenemos el enemigo en casa, ¿vale? Entonces, ya dicho esto, digamos, luego existiría un segundo momento, retomando un poco el hilo de la pregunta que me comentabas, del tema este de qué obligaciones tienen las empresas y tal. Habría un segundo momento, que es en el momento de que la empresa ya tiene nuestros datos, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, ¿qué tiene que hacer con esos datos? Por ejemplo, Sega tiene nuestros datos y se ha comprometido, pues, a darnos un servicio de juego online, ¿vale? Bueno, pues claro, la empresa tiene obligación de garantizar los derechos de rectificación, es decir, que yo le pueda decir, oye, he cambiado de domicilio, ya no me llamo así porque me he cambiado el nombre, porque esto pasa ahora ya, o bien cualquier otra información, pero además tiene obligación de que esos datos no salgan de la empresa, que no se produzca una difusión inconsentida, que no se utilicen para otros fines que no sean los que originaron la entrega de los datos, que no todo el personal tenga acceso a esos datos, sino solamente ese personal que se dedica a dar ese servicio concreto o para las finalidades concretas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto es importante. Y luego habría un tercer momento o un último momento, que es cuando la empresa ya ha prestado el servicio, cuando ya se ha terminado, y esto a veces no ocurre nunca, porque, por ejemplo, con una empresa de teléfono, pues puede ser que toda la vida tengamos el mismo teléfono, ¿vale? O con un proveedor de internet, o un proveedor de servicios de correo electrónico, ¿de acuerdo? Pero en caso de que sea un servicio que se agote, lo que hablábamos antes del gimnasio, pues en ese momento, cuando yo me doy de baja, luego tienen que cancelar los datos. Cuando tú te das de baja, ellos tienen que cancelar esos datos. En principio tienen que hacerlo, porque ¿vale? Tú puedes seguir recibiendo información de ellos para una... ¿no? Porque lo claro, que vas cuidado, hay que volver al primer momento. Es decir, si nosotros en un primer momento, cuando damos los datos, damos consentimiento a la empresa para que también nos mande publicidad de otros servicios que ofrezca la empresa no nos va a dar de baja, ¿vale? Entonces hay que ser consciente de esto, y en caso de que la empresa no nos dé de baja, por lo que sea, porque no esté así expresamente previsto o porque nosotros lo hayamos autorizado, siempre podemos revocar esa autorización, que es el derecho de cancelación, ¿vale? Bien. Es decir, siempre nos podemos dirigir a la empresa y decirle, usted bórreme de su fichero, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta. No, yo creo que has contestado muy claramente. Casi yo creo, a la chuleta. Vamos, casi yo te tengo aquí, vamos, te la has aprendido bien. Pero, ¿qué te iba a comentar? Entonces, casi yo vendría a decir que el error vendría a ser nuestro aquí, por casi siempre, del propio consumidor, ¿no? De no estar atento a todo esto, ¿no? A ver, en muchas ocasiones creo que... Cuidado, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Hablábamos en la otra sesión de a ver qué había que hacer para incentivar el cumplimiento de esta ley y tal. A ver, es verdad que las empresas tienen poca cultura en materia de protección de datos. También es verdad que las personas tenemos poca conciencia de lo que implica el tema de los datos, ¿vale? Entonces, es evidente que es un problema seguramente pues de años de irlo trabajando por parte de todos los frentes, por así decirlo, pero claro, nosotros cuando somos personas o como individuos, como personas, tenemos que cuidar de cuándo damos los datos, y como empresarios o como empresa también tenemos que tener en cuenta pues que hay unos derechos y que esos derechos hay que respetarlos. Además, y esto no lo he comentado, pero bueno, que también hay que decirlo, pues hay obligación de registrar lo que se llama registrar el fichero en la Agencia Española de Protección de Datos, explicando qué finalidad tiene ese fichero, es decir, por qué motivo se te han dado esos datos, qué tipo de datos son, por si requieren una protección específica, lo que hablábamos antes de la orientación sexual, pero eso también puede pasar pues en materia de afiliación política o creencias religiosas, también con datos sanitarios, es decir, hay una serie de datos que se consideran especialmente protegidos, que tienen que tener una protección privilegiada. Y luego también tenemos que elaborar pues una serie de tomar las medidas para evitar el acceso indebido a los datos a través pues del manual de seguridad, pasar una auditoría cada año para comprobar que se cumplen esas medidas, etcétera, etcétera.
¿En el ámbito europeo es lo mismo? Sí. ¿Aleix? A ver, en el ámbito europeo, ya lo comentamos el otro día, que la materia de protección de datos es más una tradición europea que española, y por eso también se explica un poco que nosotros estemos un poco perdidos en esta materia, o no perdidos, pero sí que vayamos un poco más ralentizados, un poco más ralentizados. Entonces, lo que sí que es cierto es que sin ser normas o normas legales específicamente iguales que la ley orgánica de protección de datos, que es la norma que regula esta materia en el Estado español, pues evidentemente es muy parecida, ¿vale? Porque viene determinado por una directiva y por tanto a través de la directiva se dan una serie de principios y orientaciones que son comunes a todos los Estados miembros, y a partir de aquí cada Estado desarrolla una normativa específica, digamos, cumpliendo, o sea, adaptando su realidad a los principios que le determina la directiva. Muy bien, macho. Yo la verdad estoy aquí tomando nota, que básicamente te estaba, si te das cuenta, solo tener mis interviews con mucha más interlocución, ¿no? Pero no estoy parando de tomar nota porque evidentemente hay mucha cosa que no estaba al día. Y bueno, querría saber si esto, ¿qué tipo de penalizaciones tiene? Como para finalizar ya la entrevista. Sí, bueno, claro, saber que hay un régimen sancionador, ¿sí? El régimen sancionador que se prevé en la... Porque solo hay penalizaciones por parte a la empresa, supongo que al consumidor no, ¿no? No, claro, vamos a ver, es decir, quien tiene la responsabilidad de la base de datos es la empresa. Claro, los datos que hay que proteger son los de las personas. Exactamente. Por tanto, si las personas no los protegen por ellos mismos, con una conducta, digamos, temeraria o sin, digamos, poco defensiva, pues es culpa del consumidor que no lo protege, ¿vale? Entonces la empresa sí que tiene que garantizar esos derechos. Claro, dependiendo de la vulneración o la quiebra que se haya producido de esos derechos, las sanciones son importantes, pueden llegar hasta los 600.000 euros. ¿Hasta los 600.000 euros? Sí, ¿Hay algún precedente? Pues no conozco ningún precedente concreto de la sanción máxima. Porque hasta ahora lo que ha habido pues es una tarea más por parte de divulgativa. Efectivamente, divulgativa, de buscar que el cumplimiento voluntario de la ley, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad, pues que bueno, como ya hemos comentado, depende un poco del tipo de datos que hayan sido objeto, pues digamos, de sanción. Por tanto, dependiendo del tipo de datos, pues sí que puede llegarse a sanciones importantes. Bueno, como buen abogado, ¿tú qué crees? ¿Que esto se va a poner, se va a penalizar más? Sí, es evidente que es una tendencia. Yo creo que es no, imparable, claro. Es imparable y además cada vez habrá más quejas en las oficinas del consumidor y todo esto, y esto generará, supongo yo, ¿no?, algún tipo de activación, ¿no?, de estas penalizaciones, ¿no?, quizá. Claro, cada vez somos más conscientes también nosotros de que tenemos este tipo de derechos. Cada vez también se ha llegado a un punto, siempre pasa lo mismo, ¿no?, es un poco una situación pendular, hasta que se llega a una situación de abuso tal que evidentemente pues la gente, por decir algo, se rebota hablando en lenguaje coloquial, y eso provoca pues que evidentemente pues la gente tome conciencia de que tiene unos derechos y los ejercite, y será en ese momento cuando realmente sí que estaremos en una situación ya madura. Pero evidentemente las empresas se tienen que anticipar a todo esto y cumplir desde el primer momento, porque además es mucho más económicamente es mucho más barato diseñar ya los procedimientos de organización, el software con el que haya que trabajar, la página web y el procedimiento de venta online, diseñarlo ya pensando en clave de proteger los datos que nos van a ir suministrando. Muy bien, Aleix. Oye, pues muy interesante el programa de hoy, y nada, yo como venga alguien por aquí reclamándome, directamente te lo mando a ti, porque veo que sabes muy bien cómo va esto, y nada, estamos más que protegidos, ¿no? Muy bien, sí, claro. De acuerdo, Aleix, vale, pues Luis, muchas gracias por gracias. esta semana. Interesantísimo hoy el tema de la Ley de Protección de Datos. Bueno, con Aleix vamos a lanzar unos en la red, ¿no? Sí. Esta semana, a partir de mañana o pasado, empezaremos a lanzaros la posibilidad de que nos preguntéis Sí. todo aquello que creáis que pueda ser de vuestro interés, o alguna pregunta puntual, algún tema o algo concreto, preguntarnos, por favor, que las recogeremos todas las preguntas y se las plantearemos aquí a Aleix para que pueda daros respuesta. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.